preferencia que tuvieron para mi persona en participar aquí con mis compañeros y muy buenos amigos, David y Bernardo. Hablar de ética, no voy a pasarme de 10-12 minutos máximo, más o menos tenemos para que probablemente existan algunos comentarios o preguntas. Hablar de ética o de moral, desde el punto de vista etimológico, ethos y moras, significa costumbre, no podemos separarla de la ética global, de la ética general, a la ética que puede tener el judaísmo. Por supuesto que la comunidad judía, las comunidades judías todas, tienen un principio de beneficencia en donde están radicados dos grandes puntos, el de educación y el de salud. Son los dos puntos más importantes. Por supuesto que tienen muchísimo tipo de ayudas más las comunidades, pero incluso hay comunidades que antes incluso se llamaban, entre otros nombres, salud. Y es una de las situaciones más primordiales que tienen las comunidades. Les decía, desde mi punto de vista, los principios éticos son universales y son introyectados en la educación, tanto secular como religiosa, en todas las escuelas comunitarias. Y bueno, desde los 10 mandamientos o los versículos del Levítico, como amarás a tu prójimo como a ti mismo, nos hacen que continuemos dando el ejemplo y continuemos recibiendo el ejemplo de lo que sería la ética. Por supuesto que toda esta preocupación de las comunidades data de muchos años, y los encaminados a la salud son desde 1940, 42 más o menos, en donde se fundó la OCE, que todos ustedes conocen. Organizaciones como Victor Jolín, que dan un apoyo incondicional a todos los enfermos de todos los hospitales, no solamente en los hospitales, sino también en enfermos terminales, los descuentos en hospitales, la barra médica, la red, los seguros colectivos, recientemente una red formada por unas señoras judías de la red de medicamentos, en donde uno llega y los medicamentos que le sobraron los pasa a estas señoras, ellas los almacenan y los van distribuyendo. Y si uno compra un medicamento nuevo, puede ir con las señoras, darle este medicamento nuevo que tiene caducidad de 5 años, a lo mejor, o 10 años, y le entrega a uno que tenga una caducidad de 2 años. Creo que es una situación interesante que la comunidad lleva a cabo todos los días. Por supuesto que en la atención del enfermo es muy importante la ética, y dentro de todo esto el evitar muchas consultas innecesarias. Uno de los aspectos más importantes en la medicina, en los médicos judíos, es la educación. Y todos, o varios de los médicos judíos, hemos participado en procesos de asistencia, docencia e investigación, y estos conocimientos médicos los recibimos y los transmitimos a nuestros alumnos, no solamente dando los aspectos técnicos, sino mencionamos todo el profesionalismo, toda la ética que puede ser teórica y también y sobre todo con el ejemplo, no mentiras. Y bueno, con todo esto quiero comentar algunos ejemplos de lo que nos podríamos estar refiriendo con toda esta situación, con todo este preámbulo de lo que muy bien ha hecho la comunidad y que nos ha enfrentado no solamente como médicos, como judíos y como seres humanos. Déjenme decirles, por ejemplo, que todo esto nos enseña a una situación en donde no debemos mentir, y es uno de los mandamientos que nosotros teníamos, no podemos mentir. Y a veces estamos expuestos a que pudiéramos mentir, y la gente hasta se enoja con nosotros. Cuando llegan con Bernardo o con David o con un servidor y nos dicen, dame un justificante porque tengo que ir al Ministerio Público, o porque no voy a ir a la escuela, o porque estoy de viaje, y se los negamos, pues es parte en un momento determinado de lo que podría ser un ejemplo de lo que es la ética médica. Por supuesto, las dicotomías con la industria farmacéutica, con los laboratorios, que también es un problema muy serio, muy serio esto de las dicotomías. Los seguros de gastos médicos también representan
problemas muy severos y muy serios. Hay gente que dice, no anotes que soy diabético porque mi seguro lo acabo de tomar hace 3 años y no dije que era diabético, y si a la hora de que cubro voy a tener algún problema en ese aspecto. Y la verdad de las cosas es que esto con todos los principios éticos y morales con los que estamos construidos desde el punto de vista médico, pues nos hace que tengamos la posibilidad de negarle al paciente esta situación. Por ejemplo, es cotidiano y que lo vemos todos los días en los servicios de urgencias, sobre todo en hospitales privados, pero también en algunos institutos, sería lo relacionado por ejemplo, si un paciente viene alcoholizado y tiene un problema que chocó y va con el cirujano plástico para que lo suture, el propio cirujano plástico le comenta a las gentes, a los residentes y a los internos que se encuentran en los servicios de urgencias, no digas que está alcoholizado porque no le va a pagar el seguro. Y nosotros reprobamos absolutamente esta situación, aunque nos metamos en algún tipo de problema en este aspecto. Creemos que la ética en todos estos aspectos es muy importante, que la hemos vivido desde nuestra infancia a través de los principios, tanto en la casa como en la escuela, en escuelas seculares o en escuelas religiosas. Si nosotros tomamos este aspecto desde el punto de vista práctico, nosotros podemos en un momento determinado ejercer mucho mejor la medicina. Esto es el ejercicio de la vida. No hay una ética para el ejercicio de la medicina en los médicos judíos, tampoco creo que es universal, pero nosotros sí tenemos esa conciencia. Y déjenme terminar tal vez con 2 reflexiones. La primera es que tenemos la conciencia de que si un paciente no tiene la posibilidad económica, y esto lo aprendí yo hace muchos años también de mis amigos David y Bernardo, y si no tiene la posibilidad económica para pagar la consulta, por supuesto que no solamente no le cobramos la consulta, sino estamos dispuestos de alguna manera a ayudar en otorgar el fármaco con el objeto fundamentalmente de preservar la salud. Por supuesto que todo esto que la comunidad hace y que ha hecho durante todo este tiempo, por ejemplo, de las barras médicas y de juntar a los médicos para que hagan descuento a la gente, esto pues es un ejemplo de toda la ética que tiene la comunidad. Estamos agrupados en una comunidad, y hablo como comunidad en forma global, comunidad judía, que engloba a todas las comunidades. Estamos englobados en este aspecto con una dirección muy firme en donde nos orilla a seguir ejerciendo la medicina no como un negocio. Y pensamos que si quisiéramos hacer algún negocio, mejor nos juntamos con mi amigo Mayer Saga y le decimos que si nos asociamos en algún negocio, pero creo que desde el punto de vista humano tenemos que tener la conciencia de decir voy a ejercer la medicina con toda la ética. Y finalmente termino diciendo que es muy importante, y nosotros lo hacemos en forma cotidiana, que no citamos a los pacientes citas de más, cirugías de más, etcétera, etcétera. Hay muchos otros aspectos que creo que van a tocar más adelante, y si no los toca se pueden hablar de trasplantes, hablar de la eutanasia o distanáusea, la primera activo o pasivo, o la autotanasia, que es el equilibrio entre la eutanasia y distanáusea, que probablemente se pueda discutir al final si es que hay un poco de tiempo. Hay muchos otros aspectos en donde en algunas ocasiones, y no lo hacemos, podemos no estar de acuerdo en algún diagnóstico, pero no decimos cómo es posible que haya presentado, y es parte en un momento determinado de algo que tenemos culturalmente hablando. Creemos que la medicina, creemos que los médicos tenemos que tener una parte de asistencia, una parte de educación, una parte de investigación, y esto nos hace ser médicos desde el punto de vista integral mucho más completos, aunque no tengamos la posibilidad, si nos dedicáramos exclusivamente a la medicina privada, creo que estaríamos sentados aquí juntos
junto a los grandes empresarios, pero creemos que desde el punto de vista ético, el realizar la medicina y el dar todos estos consejos a nuestros alumnos nos orienta a seguir siendo y a seguir haciendo mejores médicos de un futuro. Muchas gracias. Como antecedente, quería decirles que el pueblo judío, a través de los más de 5 milenios, se ha reconocido como el pueblo del libro. A través de los años se ha efectuado el cambio al plural. Es el pueblo de los libros, no del libro únicamente. En realidad, lo primero que menciono es lo más antiguo que se pueda concebir, la Torá. El valor de la herencia del libro sagrado para los religiosos, en especial menciona básicamente que salvar la vida es prioridad básica y fundamental. Sin embargo, hay excepciones como el asesinato, la inmoralidad, las variantes sexuales y la idolatría. Inclusive los casos que la vida de un sujeto depende de un mínimo de posibilidad de vida. Y cuando esto sucede, se efectúa en el sentido religioso formas extremas para salvarlo. Esta es la gran interrogación fundamental. Nacemos, crecemos, producimos y morimos. La gran interrogación, es decir, sobre todo por el tipo de dolor y de diagnóstico, cómo manejar la dignidad en la muerte. Y precisamente como médico de muchos años de ejercicio profesional, coincido con los juicios de médicos competentes, como los que estoy acompañando, apoyados por actitudes legales y a veces ilegales, y ante todo por la piedad que debe de aplicarse al ser humano que sufre con una intensidad que solo el moribundo conoce. Y es para mí aplicar el humanismo respetando otras opiniones en tan difícil dilema. Desde los indígenas que edificaron grandes pueblos, el importante Nezahualcóyotl, al preguntársele qué pasa después de la muerte, contestaba: no hay muertes después de la muerte. Y es una situación de aquel tiempo tranquilizante. Ya no hay más muertes. Entonces se puede uno basar en religiones, en sentidos de la vida, en experiencias de la misma, en todo tipo de circunstancias que podamos vivir, pensar cómo vamos a morir, pero dignamente, si es posible. No podemos olvidar las masacres que ha habido, sobre todo en la cuestión de las guerras. La Primera Guerra Mundial costó 20 millones de seres humanos, y la segunda, especialmente como judíos sufrimos, 50 millones. No nomás fueron los 6 millones de judíos que murieron. Y cuando mi abuelo murió y su esposa en un campo de concentración y quemados, mi padre me agarró de la mano. Yo tenía 12 años y no se me olvida que dimos vuelta ahí en Guadalajara, en la calle Pedro Moreno, 12 veces, y todo el tiempo me decía: Farbós, Farbós, Farbós. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso me ha venido toda mi vida preguntando:
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y algunos de ustedes saben que pues sigo escribiendo desde hace muchos años. Y el por qué también lo trato de saber. ¿Por qué? ¿Por qué uno se muere? ¿Por qué uno se muere en un campo de concentración? ¿O por qué se muere en una guerra? ¿O por qué se muere en sí el ser humano? Es extraordinario. Y nosotros, como lo vemos en los 57 años que tengo viendo pacientes, y cuántas veces me dicen por qué también. Gentes extraordinariamente importantes, periodistas extraordinariamente conocidos, gentes que creíamos que eran verdaderos monstruos de intelectualidad, de figura y de inteligencia, también mueren. Entonces, por eso nosotros tenemos una organización que se llama la Dignidad en la Muerte. Y esa dignidad en la muerte tiene muchas facetas de tipo ético y bioético. Es una organización no solo de médicos, sino de periodistas, de intelectuales, de gentes muy importantes que ya han hecho estudios en el pueblo mexicano y preguntándole cuál sería la mejor muerte para usted, qué es lo que esperaría usted. Pues unos contestarán, estarán con sus familias, y otros nos olvidarán del tráfico, o otros que no tengan una enfermedad. Millones y millones de preguntas se dicen cuando se habla de ética y bioética. Ética en sí es comportamiento. Bioética es precisamente el origen de la relación médico-paciente en las diferentes etapas de su vida. Desde la procreación en la madre hasta la muerte, pues pasan por toda esa vida, y en toda esa vida hay formas por las cuales, o situaciones por las cuales pueden llegar a morirse en diferentes formas. Entonces, lo más importante es que la ética en sí tiene también una definición, que es de un servidor, un poco compleja, porque tiene que ver con situaciones muy complicadas, pero en realidad lo que más nos interesa es comportamiento. Antecedentes. Aristóteles fue el que inició la definición de ética y la estudió profundamente. Es difícil que cualquier ser humano haya entendido a Aristóteles y su ética, pero es el que lo inició. El gran Maimónides realmente imitó a Aristóteles, pero no lo nombra con frecuencia por el hecho de que Aristóteles era ateo. Y obviamente en sus escritos y todo lo demás era su herencia judía como rabino. Nació en España, vinieron las invasiones, se hizo médico, se hizo médico del sultán en Egipto, de los demás, y fue un gran médico que hizo inclusive la primera forma de medicina preventiva en el mundo. Pero en la ética sí, definitivamente imitó mucho a Aristóteles sin mencionarlo demasiado. La enorme influencia de Jesús. Las gentes dicen, ¿cómo la enorme influencia? Jesús fue judío. Y les voy a enseñar lo que un rabino religioso habló de Jesús y cómo comparó
las cosas éticas del judaísmo con los evangelistas que todos eran judíos, y cómo fue que el judaísmo en sí podría ser el que nació la ética en la forma que podemos ahorita ejercerla. El cristianismo dividido, el islamismo, fueron fuentes del judaísmo. Las influencias de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que efectuaron inmensos y tremendos cambios. Estamos viviendo tiempos actuales que de lo bueno puede originarse lo peor. Siguiente. Hemos de prepararnos con extraordinaria concientización en lo referente al gremio médico y paramédico respecto a las costumbres y las drogas, la ambición y el poder. En la práctica médica, uno de los detonantes de la transformación contemporánea es el seguimiento y fortalecimiento de la ética y bioética. ¿Quién no tiene un código de ética? Desde Peña Nieto a López Obrador tiene su ética, pero no estoy muy seguro cómo la están ejerciendo. El enorme reto es iniciar el esfuerzo de transmitir a la sociedad local y mundial, que hasta ahora ha sido pobre, a pesar de los avances que se han podido obtener. Debemos reconocer que en el mundo en que vivimos sentimos y sentiremos angustia, que en alguna forma sustancial e instintiva también la sufren los animales y las plantas. El más grande reto de México es la pobreza y son las drogas. Viene a mi mente que mi padre, cuando ya pudo pagar una escuela particular y que fue a escoger una escuela de maristas, o sea, de personas, de gentes muy estudiadas, pero que su religión era ante todo la Virgen María. Entonces le dijo otro paisano: ¿cómo vas a meter a un muchacho judío? Porque en Guadalajara no había ni la Naye ni más. Automáticamente, ¿por qué lo metes a un lugar como estos? Va a sufrir, lo van a insultar, va a haber problemas respecto a eso, y sobre todo va a olvidarse que es judío. Le contestó el sabio de mi padre, que se dedicaba a los zapatos, pero era muy sabio: si se le olvida, alguien se lo va a recordar. Y así fue. Siguiente. En el hombre significa un estado de ánimo emocionalmente nocivo para la salud. Es pues el estrés negativo, porque realmente el estrés que tenemos, el positivo, el que nos hace felices, el que nos hace esfuerzos también, son de felicidad, de amor, de comprensión, de satisfacción, de todo lo demás. Es el estrés positivo de Hans Hegel, el autor del estrés. Pero en cambio el estrés negativo es el que domina, porque es el que nos hace sufrir, nos hace totalmente infelices. Tenemos miles de causas del estrés negativo que nos enferman, desde el cerebro hasta el gastroenterológico, hasta el hemorroide. Inclusive se enfrenta con problemas que puede o no resolver, pero sin daño físico alguno. La angustia es propia del ser humano, de acuerdo a condiciones que se le presentan por múltiples razones. Ahora en nuestro país tenemos plenas justificaciones para sentirla. Tenemos la inquietud del futuro, las circunstancias que atentan contra nuestra seguridad familiar, personal,
ambiental y nacional. Diariamente nos enteramos, casi aceptamos, como costumbre de muertes por asesinato en la más cruel de las maneras, decapitaciones, crueldades sin fin que lesionan a múltiples ciudadanos, destruyen familias y destruyen países, como si fuera una verdadera guerra, no por ideales, no por obtener progreso constructivo y revolucionario, solo es por el dinero y el poder. Y lo van sintiendo, por supuesto, los que están, estas guerras fratricidas lo han sufrido en su persona o en sus familias. Siguiente. Escuchamos las dramáticas historias de mexicanos que, a pesar de que no han perdido la esperanza de encontrar aún su ser querido, con limitados esfuerzos de las autoridades o que perdieron por alguna resignación para siempre un familiar. Toda la sociedad nos induce a una contagiosa angustia. Los medios de comunicación, lejos de cooperar o promulgar por lo menos soluciones parciales, insisten en crear noticias depresivas. Si bien es su deber comunicarlas, deberían utilizar con inteligencia e intuición humanística, crear noticias esperanzadoras, aunque no falsas, analizando con pericia la coyuntura económica que estamos sufriendo. Su misión es aparente, es no solo combatir la corrupción, sino ya la podredumbre que vivimos, aumentando la desconfianza y la angustia de la población. El gremio médico tiene la obligación, con los profesionistas que seguimos ejerciendo y sobre todo con los que nos siguen, la aplicación formal y constante de la ética y de la bioética, el compartimento posible de la ética, que es compartir, entregarse hacia el ser querido, y el médico entregarse al ser querido, que es su paciente. Y la bioética es entender lo que es la vida desde la concepción hasta la muerte. Formalicemos la cita de Albert Einstein: sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos, es en la crisis en donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Siguiente. Es evidente la necesidad de exponer a los educandos y al mundo los ejercicios de la ética y la bioética, transmitiendo algo de historia y mostrando las definiciones muy personales que pueden ser negadas por diversos autores y debatidas por algunos más. En el mundo en que vivimos, ética y bioética serán muchos los que creen tener ética y los que no saben ejercerla, y muchos médicos que no saben ejercer la relación médico-paciente en forma sana, correcta y sobre todo al lado de un paciente que muere. El desarrollo del ser humano, desde el primate hasta el Homo sapiens, la iniciación de la escritura, han sido vértices absolutos de lo que hoy tiene como arma nuestro cerebro al determinar su pasado, presente y futuro. Es la facultad del cerebro que podría por lo menos limitar en pequeña proporción los insuperables conflictos entre los hombres, cualquiera que sea su origen, preparación o conceptos religiosos. Siguiente. Y la escritura y el hecho de conocer el alimento y la evolución del ser humano. Siguiente. 2000 años antes de la era cristiana, colección de leyes administrativas no solo para médicos sino para otros técnicos y profesionales son estas. Siguiente.
el juramento hipocrático, que ha sido hasta hace poco el que más se entrega la persona que se hace médico, utilizando a lo largo de los milenios, a pesar de su excelencia, hay por circunstancias actuales cambios esenciales. Siguiente. Lo primero es no dañar, como religión absoluta del ser humano, pero sobre todo del médico. Primero es no dañar. Combina a Dios en todas sus partes, lo que dice Maimónides, en el juramento que ha sido muy acertado. Insiste sobre la sabiduría infinita de Él para conformar el cuerpo. Relaciona las bendiciones del ambiente que influyen en la salud e insiste sobre la honradez en los honorarios, en aquel tiempo siglo XII, y la entrega del facultativo a la causa del paciente. Maimónides fue el que durante años juntó a los sabios de entonces cristianos, musulmanes y judíos los jueves, obviamente, porque el viernes no se puede, el sábado no se puede y el domingo no se puede por las diversas religiones. Siguiente. Un médico y un clérigo se unen para comunicar reglas en Inglaterra. Percival, Tomás Gilbert se preocupa por primera vez en los aspectos sociales del comportamiento médico. Siguiente. Louis Pasteur con sus descubrimientos extraordinarios que revolucionaron la medicina en el siglo XIX. Siguiente. Siguiente. Ética, pues, es la actividad consciente del ser humano de acuerdo a su realidad macro y microcósmica, cuya acción influye y refleja para bien o para mal en la micro y macro sociedad que habitamos. Depende del origen del hombre, es como puede ser o no, o aprender o no la ética y la bioética, ya sea el médico o el ser humano en general. Siguiente. Y la bioética es lo que mencionaron anteriormente: el trasplante, el enfermo terminal, la relación médico-paciente. La gran tarea sería cambiar radicalmente no solo la forma de la atención médica, sino el mismo sistema de salud, y también posiblemente en muchos países el fondo de muchos gobiernos, incrementando la educación integral del médico y del mismo paciente. Siguiente. Sobre saturación, materialismo, oscurantismo y múltiples códigos de ética, no pueden luchar contra las tres primeras, a pesar de los múltiples códigos de ética. Siguiente. El progreso sueña con la simplicidad y provoca gran complejidad. Siguiente. En el mundo en que vivimos estamos en realidad aplicando, aunque sea en parte, los múltiples códigos. La humanidad y la ciencia estará preparada para manejar con honestidad los campos delicados y profundísimos de la genética, aplicando la ética. Siguiente. El reto de la actualidad es para los médicos, esto lo hemos leído varias veces, con un público médico. Siguiente. Lo mismo es aquí. Siguiente. Finalmente, pues, Dios no sabe qué hacer. Malditos hackers, voy a tener que cambiar la contraseña. Muchas gracias. Yo voy a tocar aspectos que tienen que ver con la, llamémosle, ética judía y la investigación. No tenemos la menor duda de que nuestra generación está muy orgullosa del progreso que ha ocurrido, el avance tecnológico, el desarrollo intelectual. Y en particular, les recuerdo que en el campo de la medicina
desde tiempos bíblicos, el judaísmo ha evaluado en forma importante la actividad de los médicos y de los investigadores y el papel que ellos han tenido en el avance del conocimiento científico. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que todo esto gira alrededor de un solo concepto, que es la relación de la humanidad con su entorno, como sería, por ejemplo, ahora el caso del cambio climático y los efectos de la salud. La ética, hay que recordar, es una palabra que no aparece en las escrituras sagradas, dado que se considera que es algo que forma parte intrínseca de la vida misma. Por lo tanto, en ningún momento se habla de ética. La ley judía es en esencia una filosofía de derechos y de obligaciones, que desde ahora quisiera señalar, enfatiza fundamentalmente las obligaciones. Todos los niños tienen derecho a la educación, pero es la obligación de los padres el educar a los hijos. Y quiero recordarles eso de las obligaciones al rato que discutamos ciencia. Los avances científicos no se inclinan, no responden a caprichos transitorios de la sociedad o a los vientos cambiantes de moda, sino que hay un estándar de oro que es compararlo con la Torá. La ética, si no se compara con algo, puede convertirse en una pendiente muy resbaladiza. Es entonces que tenemos la Torá como un sitio para comparar los distintos avances tecnológicos o intelectuales que ocurren. Quiero pasar directamente al tema de la ciencia y señalar que la ética judía considera como principio fundamental que debemos evitar que el intelecto y el desarrollo científico se conviertan en nuestro Dios. Hay mucho avance, hay mucho desarrollo científico y intelectual, pero eso no puede suplir y convertirse en Dios. Los avances científicos tienen mucho músculo, pero no necesariamente tienen personalidad. Indudablemente, todos los avances científicos plantean interrogantes múltiples, como voy a señalar dentro de unos momentos con algunos ejemplos. Debo de mencionar que en términos generales el abordaje se explora a través de la ley judía, que se apoya fundamentalmente en tres ramas: la Torá, que es en esencia la ley escrita; el Talmud, que es la ley oral; y la Halajá, que son los rituales o la liturgia. Un aspecto central en todas estas posibilidades para abordar dilemas éticos en investigación están centrados en que la vida humana tiene un valor infinito. Se entiende que dentro de la vida humana el envejecimiento, la enfermedad y la muerte son parte natural de la vida y que el compromiso de la religión es precisamente con la vida. En la tradición judía no somos dueños del cuerpo, sino que éste pertenece a Dios, hecho que se refleja, por ejemplo, en la no aceptación a cometer suicidio. ¿Por qué es importante la bioética judía en investigación? Las razones son múltiples, pero quizá la esencia más importante es que hay pocas respuestas fáciles a problemas complejos. No hay un libro que explícitamente nos dé las soluciones, sino que los dilemas éticos que surgen con la investigación y el avance científico se abordan alrededor de las obligaciones involucradas en la discusión de cada caso en particular. Voy a utilizar a manera de ejemplo de los avances que hay y de los dilemas que plantean lo que sucede con los avances en la medicina reproductiva y la ingeniería genética. Tecnologías que traen consigo la promesa de mejorar la salud humana en forma inimaginable hasta hace unos años. Ahora sabemos en medicina reproductiva que se puede embarazar a distintas edades, que puede haber distintas formas de reproducción asistida, y yo les mencionaré algunos ejemplos de ingeniería genética. Nos sorprendimos hace unos años
con la descifración del conocimiento del genoma humano, y esto ha sido sobrepasado ya. Y actualmente lo que se contempla es la posibilidad de editar los genes, particularmente para su aplicación en muchas enfermedades. Ya no nos conformamos nada más con conocer los genes, sino cómo modificar los genes. Y es así como se han reconocido alrededor de 6.000 mutaciones genéticas que son responsables de mutaciones en los seres humanos. Es por ello que voy a usar como ejemplo para hablar de ética en la investigación el ejemplo de un caso de terapia génica para el tratamiento de lo que llamamos nosotros reemplazo mitocondrial, que les recordaré que acaba de ocurrir hace unos meses en nuestro país en particular. Conforme yo les describa el caso, ustedes van a recordar ese caso de terapia genética mitocondrial que ocurrió en México. Hay mujeres que tienen una mutación genética dentro de esas 6.000 mutaciones que conocemos en sus mitocondrias. Esas mujeres que tienen mutaciones genéticas en sus mitocondrias dan a luz a niños con enfermedades cardíacas, enfermedades hepáticas, distrofias musculares, problemas respiratorios e incluso muerte. Si no se interviene en forma preventiva para tratar de corregir estas mutaciones en el DNA, como les voy a escribir en unos momentos, todos los hijos de estas mujeres resultan afectados al nacer, hecho que hace necesario que muchas de estas mujeres, en vez de tener hijos, tengan que adoptar hijos. Con la manipulación genética es posible en la actualidad tomar a una mujer sana que no tenga enfermedad mitocondrial, estimularla para que produzca óvulos sanos, extraerle sus óvulos en donación y tener así ya un DNA que no está dañado y que tiene las mitocondrias. En una segunda fase se obtiene el huevo de una mujer afectada por la enfermedad mitocondrial y se extrae del núcleo el material genético cromosomal que se transfiere al huevo de la donadora. Todo esto fuera del vientre de cualquiera de las dos mujeres. El huevo así reconstruido es después utilizado y fertilizado usando esperma del esposo de la mujer afectada e implantado en el útero de esta mujer afectada, que dará luz a un niño sano sin tener que recurrir a la adopción. Si ustedes recuerdan, esto ocurrió el año pasado en México. Un niño que nació de dos mujeres y de un varón. Las preguntas éticas que se plantean dentro de la ley judía son: ¿puede donar una mujer sus huevos sanos? Y la respuesta es sí, ya que al hacerlo está cumpliendo con un acto de beneficencia. La segunda pregunta: ¿una mujer afectada puede recibir el huevo de una donadora? Y la respuesta inmediata es sí, porque en el fondo lo que persigue es mejorar la salud de su hijo. En esencia, la obligación de tratar una enfermedad o preservar la salud es el hecho fundamental, y es por ello que las mujeres pueden participar en ensayos clínicos de investigación. La ley judía permite que los pacientes participen en estudios de investigación como el que acabo de describir. En todo este proceso, el riesgo más importante del ejemplo que puse es la estimulación ovárica, que generalmente no presenta ningún efecto serio y por lo tanto se permite hacerlo. Otra pregunta que se puede plantear es si la donadora puede tener un beneficio económico por donar sus óvulos. Y hay diversas opiniones al respecto, como es el hecho de que esta acción no es diferente de otras que incluso pueden ser más riesgosas y peligrosas, como por ejemplo, decía un rabino, construir puentes, construir túneles subterráneos o médicos que se especializan en enfermedades infecciosas y que reciben ganancias financieras. Por lo tanto, se podría permitir el beneficio económico de la mujer que dona sus óvulos. Pero hay todavía más problemas éticos que se presentan. En la ley judía
Un niño nacido de una madre judía es judío. En este caso, ¿será el niño judío o no cuando el material genético de la donadora no fuese de una madre judía? Y aquí hay un hecho fundamental que ejemplifica la diferencia entre la terapia genética hormonal con la secuenciación biológica de un ser humano. Porque secuenciar un ser humano es un problema ético completamente distinto. Y déjenme explicarles el hecho. Para hacer la reparación del daño mitocondrial, la cantidad de DNA que se modifica es muy pequeña, 37 de los 20.000 genes del genoma humano. De esta manera, el producto del huevo fertilizado mantiene la información genética del 99% de los genes de la madre. Es decir, no se trata de una secuenciación completa del genoma humano. Por lo tanto, no se trata de una clonación humana, sino de una reparación del daño mitocondrial. Ahora, yo creo que este ejemplo nos hace reflexionar el hecho de la importancia de que los avances científicos sean analizados en el marco de las reglas que señala la ley judía. Porque nos sorprendemos ahorita con lo que ya está ocurriendo y cómo lo logramos integrar a nuestra práctica cotidiana, pero ¿qué vendrá dentro de 5 o qué vendrá dentro de 10 años? Y es muy importante poder comparar estos avances científicos con lo que dice la ley judía de acuerdo a los 3 rubros que les mencioné. Resumo entonces con este ejemplo. Se permiten los estudios clínicos de investigación que son imprescindibles para el avance de la medicina. Se incorporan las nuevas técnicas, en este caso la reproducción asistida, y se permite la corrección de mutaciones en forma preventiva. Este ejemplo se puede extender a muchos otros campos de la medicina y de la investigación, como son, por ejemplo, si se puede donar o recibir órganos, que desde ahora les puedo decir que sí se puede donar órganos y sí se puede recibir órganos dentro de la ley judía. Las investigaciones, por ejemplo, de lo que vendrá en el futuro en la enfermedad de Alzheimer, plantea retos muy importantes en lo que tiene que ver con la actividad cerebral y cómo poder contestar estos dilemas desde el punto de vista de la ley judía. Hay un precepto que yo creo que tiene mucha importancia y un valor infinito, y es que la preservación de la vida, según la ética judía, debe de tomar en cuenta las tradiciones bíblicas y rabínicas. La vida es tan importante, hay que recordar, que cualquier ritual o liturgia puede ser transgredido con el fin de salvar una vida. Entonces, termino mencionando que la investigación, los avances científicos y el desarrollo intelectual son muy importantes y que van a formar parte de nuestra vida cotidiana y que tenemos que tener algo con qué hacer referencia para saber cuándo es ético o más bien cuándo es correcto o no correcto incorporar esos